El equipo de OpenAI no deja innovar y ahora nos presenta un nuevo framework experimental llamado Swarm. Y efectivamente es un framework que nos permite la creación de distintos agentes y la orquestación de estos mismos, por supuesto, para mejorar múltiples tareas en inteligencia artificial. Y si no tienes ni idea de lo que es un agente en inteligencia artificial o por qué la importancia de esta orquestación, no te preocupes, quédate acá que te lo explico totalmente desde cero. Swarm se centra en dos aspectos fundamentales: la coordinación de agentes y la ejecución ordenada de tareas. Quiere decir que tiene dos fuentes principales o maneja dos grandes actores. Número uno, los agentes. Número dos, las transferencias. Y es que efectivamente tenemos agentes, que vamos a hablar más adelante de ello, y tenemos transferencias, y esto es básicamente como agentes o funciones especializadas de inteligencia artificial van a interactuar con otras funciones especializadas de inteligencia artificial. Vamos a dejarlo más claro en la parte de agentes. Pensemos en el agente en un mini experto o en una inteligencia artificial con instrucciones muy específicas para completar tareas demasiado específicas. Este agente entonces tiene las suficientes instrucciones y las suficientes habilidades para completar tareas específicas cuando se demanden en cierto momento por parte del usuario. Es distinto a un asistente de inteligencia artificial o a un bot. Usualmente el bot está enseñado para que cuando el usuario pregunte, él simplemente procesa texto y responde. Y se vuelve una conversación de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Está siempre activo este asistente y a diferencia del agente, el agente solo se activa o solo es llamado cuando se debe solucionar un problema en específico para el que fue programado. Para el caso de Swarm, los agentes tienen tres principios fundamentales. Tienen instrucciones, que es su Biblia o su reglamento del cual tiene que saber cómo responder, saber cómo interactuar. Es una definición específica de cómo se debe comportar. Por otro lado, también tiene habilidades o tiene distintas herramientas que le permiten desarrollar su tarea de una manera mucho más rápida y mucho más específica. Estas distintas herramientas pueden ser conexión a una API, conexión a funciones específicas de programación, conexiones a una base de datos o alguna respuesta. Son distintas herramientas que me van a permitir desarrollar mis instrucciones como agente. Y por último, tiene la capacidad de hacer transferencias o handoffs, que es comunicarse con otros agentes para pasarles cierta información y que puedan desarrollarlas a sus tareas específicas. Y esto funciona totalmente en el ecosistema de Swarm. Múltiples agentes transfiriendo conocimiento entre ellos y desarrollando tareas específicas para las que fueron programadas. El segundo gran principio, ya lo hemos mencionado, son los handoffs o las transferencias. Y esto es muy importante porque pensemos en un call center. Un call center en donde hay distintos agentes de comunicación o agentes de soporte técnico que están ayudando a resolver un problema. Usualmente tenemos un agente que está especializado en resolver ciertos tipos de problemas, por ejemplo, como entender la problemática de lo que te está pasando o hacer un triage. Pero muchas veces hay distintos problemas como problemas de facturación, problemas técnicos específicos con mi servicio, problemas con que quiero darme de baja de un servicio. Lo que hace este agente es simplemente transferir la llamada aportando algo de conocimiento para que un agente especializado como en soporte técnico o un agente especializado en temas de facturación pueda terminar la tarea. Y esto es lo que pasa dentro de Swarm. Distintas transferencias tal cual como ocurre en un call center para ubicar el agente que puede desempeñar mejor la tarea dentro de lo que fue programado. Y una de las ventajas de utilizar Swarm, y yo sé está todavía en una versión experimental pero es un muy buen producto, es que uno es totalmente abierto y open source, así que lo podemos utilizar de manera gratuita y tenemos acceso al código. Dos, está integrado a los messages de OpenAI. Ya se encuentra integrado totalmente para uno de los más grandes laboratorios de investigación que es OpenAI y de los modelos más utilizados que es la estructura de mensajes de OpenAI, o sea que se encuentra altamente acoplado para todos los modelos de
GPT-4, GPT-4o, GPT-3.5, O1, etc. Trabajar con Swarm entonces tiene múltiples ventajas. Y ojo, este es un framework experimental aún, pero una de las grandes ventajas es que es open source. Quiere decir que tenemos acceso al código y es totalmente gratuito hasta el momento. Otra de las ventajas es que tiene total integración con Chat Completion, que es como estamos utilizando actualmente el API de OpenAI, de manera que tiene grandes usos sobre los modelos de GPT-4o, GPT-4o mini, GPT-3. Toda la colección de modelos de OpenAI se encuentra altamente integrada a este framework. Y tercero, es altamente customizable. Es muy sencillo poder hacer distintas integraciones y el límite es simplemente el límite que nos pongamos como desarrolladores de software. Y por último, es bastante sencillo en su estructura. Es muy fácil de aprender, así que veamos un poco cómo se hace. Ya me encuentro por acá en mi código y es un cuaderno de Google Colab que por supuesto puedes encontrar en la descripción de este video para que sigas este ejercicio de manera práctica. Lo único que hice fue instalar directamente Swarm desde el repositorio de GitHub. Él va a instalar todas las librerías necesarias y lo siguiente es utilizar el API de OpenAI porque sí, vamos a utilizar los modelos de OpenAI para esto que son modelos de lenguaje como GPT-4, GPT-4o, GPT-3.5, cualquiera de estos modelos. Para este caso simplemente tenemos que definir la variable de entorno OpenAI API Key. La podemos pegar acá directamente. Yo estoy utilizando los secretos de Google Colab, que es una manera muy sencilla de manejar secretos o APIs. Y ojo, no compartas tu API de OpenAI nunca. Lo siguiente es simplemente instanciar el cliente, que para este caso es el cliente Swarm. Ya está hecho. Así que vamos a empezar a interactuar directamente con agentes creando el agente más básico. Un agente tiene un nombre, un identificador, instrucciones, que era lo que estaba mencionando. Para este caso es la Biblia de cómo debe comportarse este agente. Y es, eres un agente amigable, haces que, acá le podemos poner que, hace chistes divertidos de acuerdo al tema que el usuario te diga. Sencillo. Y acá por supuesto tenemos la misma estructura de Chat Completion de OpenAI, el rol de user y el contenido. Voy a ejecutar esto y acá simplemente me va a decir, claro, aquí tienes un chiste de borrachos. ¿Por qué? Porque como user le pedí una temática que es borrachos. El agente directamente sabe que tiene que resolver, entregar chistes divertidos de acuerdo a una temática. Le entrego la temática de borrachos. Y por dentro el agente sabe que debe cumplir su función. ¿Cómo lo instancio? Al cliente simplemente le digo que ejecute el agente que acabo de crear con las instrucciones de mensaje que le acabo de dar. El resultado, claro, aquí tienes chistes de borrachos, dos amigos borrachos caminando por la vía del tren y uno le dice al otro, vaya, estas escaleras sí que son largas. El otro contesta, lo peor de todo, lo peor no son las escaleras, es el pasamanos que está muy bajo. No son los mejores chistes, no vamos a juzgar acá al modelo de inteligencia artificial, pero de hecho está bastante interesante. De esta manera, así de sencillo, creé un agente en Swarm. Y yo sé, pude haberlo hecho con el chat instruction directamente de la API de OpenAI, pero veamos algo mucho más interesante. Para este caso voy a crear dos agentes. Uno, le digo, solo respondes en inglés como Homero Simpson. Se va a llamar English Agent. El otro le va a decir, solo respondes en español como un pirata. Lo vamos a llamar Spanish Agent. Y voy a crear una función. Y esto es lo interesante. Las funciones acá van a utilizar como handoff o como transferencias de un LLM. Le voy a decir, ¿para qué? Y esto es muy importante. ¿Qué hace la función? Acá transfiere o cambia al lenguaje del español directamente. Y lo que hace es retornar el agente que habla español. Es una función de transferencia para pasar al español, al agente que habla español, que es este de acá. Y que no solo habla español, sino habla español como un pirata. Lo siguiente es que le voy a decir, el agente de inglés tiene una función asignada. Y esa función es esta de acá. De manera que le estamos dando la capacidad al agente de inglés por medio de una función que pueda invocar al agente que habla español. Definimos
hello, what's up, simplemente con el user. Y vamos a llamar al cliente de inglés, al agente de inglés, que es este English Agent. Voy a definir todo. Me dice, Dow, just sitting here, estoy acá simplemente sentado comiendo donuts y pensando en tomarme una cerveza Dove. Porque recordemos, habla en inglés como si fuera Homero Simpson. Es como definir las instrucciones del English Agent. Entonces acá funciona bastante bien, funciona perfecto. Puedo ver qué tipo de respuesta es una respuesta de tipo swarm. Y lo interesante es que puedo ver los mensajes. Estos los tenemos acá. Entonces dice, el contenido es Dow just sitting, lo que acabamos de leer. Y me dice que el que envió esta respuesta es el English Agent. Y hasta ahí está todo bien porque le hablé en inglés y me respondió en inglés. ¿Qué pasa si le digo, hola, ¿cómo estás? En español, que es esto que estaba haciendo acá. Ahora me dice, y ojo, estoy llamando a la gente de inglés. Le estoy enviando una instrucción en español a la gente que habla inglés. Y ahora me dice, ahoy, polizón. Estoy tan bien como un tesoro recién descubierto en el fondo del mar. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Por qué? Porque está hablando el agente que habla español, que habla siempre como un pirata. Y esto suena raro, pero ¿por qué? Si lo que hice fue invocar a la gente de inglés, me responde en español. Y la respuesta es simplemente porque tiene hands off o porque le hice transferencias y ahora el agente de inglés le configuré previamente la posibilidad de que conectara con una función al que transfiere al agente del español. Y simplemente tuve que hacer esta línea. Le voy a dar la opción de que pueda invocar esta función y esa función lo que hace es devolver el agente que habla español. Si lo vemos un poco más al detalle tenemos esto. En los mensajes tenemos una respuesta que es esta de acá, ahoy, polizón, me encuentro también como el tesoro, no sé qué, que es una respuesta del Spanish Agent. ¿Por qué? Porque el agente que habla español habla siempre como un pirata. Hasta ahí, todo bien. Pero entendemos que la respuesta final fue enviada, el sender, el que lo envía, es el English Agent. Pero lo hace a través de esta función de acá. Invocamos al English Agent, llama a la función de Transfer to Spanish Agent y por supuesto el contenido ahora del agente del español es ahoy, polizón, bla 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 bla, que sabemos que es el Spanish Agent. ¿Cómo lo sabe? Porque yo le dije que transfiriera cuando se hable al español. Cuando detecte que se hable el español debe invocarse esta acción. Y el agente de inglés detecta que le estoy diciendo hola, ¿cómo estás? En español, invoca directamente esta función y tenemos la respuesta del agente del español, pero entregada por el agente de inglés que fue el que invoqué en un inicio. Lo siguiente que podemos encontrar acá es que Swarm, además de crear agentes y crear las funciones para transferir entre agente y agente, también tiene el llamado a funciones específicas o function calling. Y yo mencioné que un agente tenía un nombre, instrucciones, la capacidad de transferir y también tenía herramientas para cumplir su tarea. Vamos a definir acá una función que se llama obtener temperatura. Obtener temperatura debería tener el llamado a una API, algo que en real time me dé la temperatura de determinada ubicación o determinada ciudad en el mundo, pero para fines prácticos simplemente va a retornar 25 grados y grados Celsius por acá en una estructura de diccionario. Esto fácilmente puede ser un llamado de API, pero para este efecto siempre va a responder temperatura 25 y grados Celsius. Voy a crear otro agente que se llama agente clima. Y dice, eres un experto en información meteorológica. Cuando te pregunten por el clima, usa la función obtener temperatura y presenta la información de manera amigable. Y ojo, a la gente directamente le voy a dar la capacidad en functions de que pueda acceder a esta función que definí previamente. Entonces él ya sabe que está encargado de dar un reporte del clima y que tiene acceso a esta función para buscar efectivamente el clima en determinada ciudad.
Le voy a decir qué temperatura hace en Madrid. Invocamos directamente la agente de clima y veamos la respuesta. La temperatura en Madrid es de 25 grados Celsius. Es un día agradable. Él complementa este mensaje con la información de esta función, que fácilmente puede ser un llamado API. Acá siempre me va a responder 25C, pero simplemente integrando esta función una vez defino el agente, puedo hacer que, dado el caso que él requiera buscar una función, encuentre cómo la puede ubicar o cómo la puede utilizar, dado el caso que, para este caso, la función de temperatura es lo que le estoy relacionando a la pregunta. Temperatura en Madrid va a buscar en una función que me encuentra la temperatura de una ciudad, que es la que definí previamente. Y es exactamente lo que vemos acá. Si vemos la respuesta en la propiedad messages que tenemos por acá, él dice: a esta función obtener temperatura le voy a mandar la ubicación Madrid. Es lo único que le voy a mandar, no le voy a enviar todo el mensaje. Lo único que quiere recibir él es Madrid, porque efectivamente esta función obtener temperatura solo tiene un parámetro, que es ubicación. Y eso es lo lindo de los modelos de lenguaje, puede detectar automáticamente qué es lo único que quiero recibir. Esto, por supuesto, podemos definirlo mucho más, pero automáticamente lo define el modelo de inteligencia artificial. Él toma la respuesta de obtener temperatura y con la respuesta crea un mensaje que es el mensaje que vimos previamente. Y es que si hasta este punto no estás sorprendido por la facilidad que tenemos actualmente de invocar funciones o crear agentes con Swarm, es porque estás viendo otro tutorial. Por supuesto, si te está gustando, puedes suscribirte, activar la campanita y compartir, que no te cuesta absolutamente nada y sí me ayuda bastante. Vamos a hacer un ejemplo más real, un ejemplo mucho más completo. Voy a definir alguna librería simplemente para manejo de tiempo y manejo de listas, diccionarios y demás. Voy a crear una base de datos ficticia. Esta base de datos básicamente es de un equipo de desarrollo de software. Tenemos a Alice, Bob, Carol y David con distintos roles dentro del equipo de desarrollo. 2 developers, un QA y un manager. Tengo distintas categorías de distintos bugs que puedo encontrar o distintas como tareas que puedo asignarle al equipo, como encontré un bug, hay que sacar un feature, documentación o mantenimiento, y prioridades de esas tareas como baja, media, alta y crítica. Y por acá tengo simplemente un diccionario donde vamos a empezar a apilar tareas. Es una base de datos sencilla, tan sencilla que si busco directamente en Task no encuentro nada. Si busco en Team Member, tengo los 4 miembros del equipo que tengo por acá. Base de datos sencilla para empezar a jugar. Voy a empezar a definir funciones o herramientas que le van a ayudar a los agentes a cumplir determinadas tareas. Esta función es la de crear una tarea. ¿Y qué es lo que va a hacer? Crear una tarea específicamente. Va a recibir título, descripción, categoría, prioridad y a quién se la voy a asignar. Y esto es exactamente lo que está definiendo con los parámetros. Así que esto es muy importante. Decirle al LLM qué es lo que hace esta función. Para este caso, crear una tarea y qué es lo que recibe. Acá evalúo que si, por ejemplo, la categoría no está dentro de las categorías que definí previamente, como lo son bug, feature, documentation y mantenimiento, pues simplemente salga un error. Y así específicamente. Luego, simplemente voy a asignar un número autoincremental para el ID de la tarea, setear la fecha en la que se está haciendo esto acá y crear este pequeño diccionario con la creación de la tarea. El ID, el título de la tarea, la descripción, categoría, prioridad, a quién se le asigna, el estatus que tiene y campos de fecha para saber cuándo se está creando. Simplemente vamos entonces a la base de datos ficticia que creé previamente, asignarle en Task ID el task y en Team Member asignar quién tiene tareas ahora asignadas. Simplemente la tarea actual más 1, porque estamos sumando tareas a los miembros del equipo. Así de sencillo. Esta otra función lo que hace es obtener el estado actual de la carga del trabajo del equipo, así que simplemente me va a devolver un JSON
de current task, del rol y current task. Es lo único que me va a volver directamente de team members, que es el campo que vimos previamente y actual que se está sumando. Siguiente función, lo que va a hacer es obtener el estado actual de una tarea en específica. Para eso va a recibir el ID y va a devolver el estado actual de esas tareas. Sencillo. Tenemos también la posibilidad de actualizar el estado de una tarea. Le damos un ID y le damos el nuevo estatus. Con eso se actualiza directamente sobre nuestra base de datos ficticia. Todo esto lo encuentras dentro de la descripción de este video y también en un repositorio de GitHub que voy a crear. Hay otra que es simplemente dame todas las tareas de alta prioridad y estos son high o critical, que es la que tenemos por acá. Y ahora sí tenemos una colección de herramientas y acá no hay ningún LLM, esto es Python puro hacia un diccionario que es la base de datos ficticia que creé previamente. Ahora sí vamos a crear el agente, se va a llamar Task Manager y le voy a decir eres un asistente especializado, esta es la instrucción en específico. En gestión de tareas, responsabilidades incluyen crear nuevas tareas basadas en solicitudes, asignar tareas, monitorear, actualizar las funciones que vimos previamente. Entonces verifica que toda la información necesaria está disponible antes de invocar o antes de crear una tarea o antes de llamar directamente hacia una función. Y usa un tono profesional pero amigable y siempre confirma las acciones importantes, que lo tenemos por acá. Le vamos a dar a este agente la posibilidad de que conecte a nuestras distintas funciones. Simplemente defino function y le especifico a qué funciones tiene acceso este agente. Acá lo voy a ejecutar directamente. Y vamos con el primer ejemplo. Le voy a decir, y acá simplemente defino sobre la misma estructura de siempre en OpenAI de chat completion, el user y qué es lo que quiere. Necesito crear una tarea para arreglar un bug crítico de la página de login. El formulario no está validando correctamente los campos de correo electrónico. Sencillo, esto es lenguaje natural. Voy a utilizar el agente que creé previamente. Le voy a pasar este mensaje y veamos la respuesta que tiene. Entonces él ejecuta. Automáticamente él decide si llama una función, si va a utilizar o qué función va a utilizar y me da la respuesta. Creación de tarea, que esto lo definí previamente. La tarea para corregir el bug crítico de la plataforma TAD ha sido creada con éxito y asignada a Alice. Ojo, el ID de la tarea es el ID 1. Si necesitas más ayuda, no dudes en decirlo. Voy a entrar a nuestra base de datos ficticia. Y ahora en Task tengo el ID 1 con efectivamente la creación de esta tarea. Corrección de bug crítico en la página de login. La descripción no está validando bien los campos de correo electrónico. Es de tipo bug, es critical, está asignada a Alice y se creó en esta fecha a esta hora. Si vemos directamente en Members, también actualizó y ahora sabemos que Alice, que es developer, tiene una tarea más asignada. Vamos con un segundo ejemplo. Acá simplemente le voy a decir cuál es la carga actual del equipo de trabajo. Lo que estoy haciendo es un append a los messages. No estoy definiendo totalmente cero, asumiendo que esto es un chat conversacional de que conserva la memoria. Entonces envío exactamente esto mismo y me responde: actualmente la carga de trabajo del equipo es la siguiente. Alice, desarrollador 1. De hecho, no sé si ejecuté la tarea anterior previamente, porque esa debería ser 0, pero sí creo que la ejecutaba dentro del proceso. Él conecta directamente, lo vemos por acá, vamos a ir directamente a la respuesta. Y conecta directamente con las funciones. Entonces me dice que es de Task Manager, del rol Assistant. Vamos a dejarlo por acá, no solo la -1. Y dice que llama a algunas funciones que es Get Team Workload, que efectivamente es la de ver la carga de trabajo. Y me dice que Alice tiene una y Bob efectivamente también tiene una. Acá simplemente lo ejecuté una vez más, por eso se cargó, pero pues está tomando esta respuesta de Get Team Workload para dar la respuesta final. Y esto conectando directamente a las funciones. Vamos a ver algo más. Esta de acá, muéstrame todas las tareas de alta prioridad. Ejecutamos.
y esperamos. Entonces dice, tarea asignada, una y una, de Alice y Bob. Ambas son de tipo critical y ambas pues son del formulario de login porque pues lo ejecuté 2 veces. Y esto, claro, está conectando a aquella función que solo trae las tareas high y critical. Directamente todo lo decide el LLM y así de sencillo es poder orquestar realmente el uso operacional porque esto está guardando en una base de datos ficticia que es simplemente un diccionario, pero está funcionando todo ya mismo. Es muy bueno y muy fluido. Por último voy a resetear acá directamente la memoria, le voy a decir cuál es el estado actual de la tarea 1. Ejecutamos. La tarea 1 está asignada a Alice, se encuentra en estado new, es corregir un problema y está en estado crítico y fue completada, se espera que se complete para el 4 de noviembre de 2024. Si lo vemos es exactamente lo mismo, pero llama la función getTaxStatus. Directamente nuestro agente que se llama Tax Manager decide que la mejor función o la mejor herramienta en su arsenal es esta función para traer el estatus de una tarea. Le envía específico el ID que es el task 1 y eso lo utiliza para dar una respuesta. Y así de sencillo es empezar a utilizar y a orquestar agentes a través de Swarm. Ojo, este sigue siendo un framework experimental. No es el único framework, también está LangChain, también está LlamaIndex. Hay muchos otros frameworks para la orquestación y generación de agentes. Pero este la verdad es que está bastante fluido, bastante sencillo como lo acabas de ver. Y pues es del laboratorio de OpenAI, así que seguramente lo estarán iterando bastante y es una gran herramienta para que lo podamos utilizar. Y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas más personas entiendan el impacto real de la inteligencia artificial. Y claro, hay opciones mucho más avanzadas actualmente en Swarm, pero eso por supuesto lo vamos a ver en otro video que puedes encontrar en la descripción de este mismo.